Bueno, vamos a comenzar una vez aclarado todas estas cuestiones con respecto a las actividades de la plataforma y demás, ¿no? Vamos a comenzar lo que teníamos pautado para hoy, o sea, con esta segunda parte. Para ello, yo quiero presentarles un PowerPoint, ¿no? Donde están un poco las ideas generales que hemos venido trabajando y que tienen que ver con lo que es la didáctica, ¿sí? Espérenme un segundito. Bueno, nosotros estuvimos analizando, les decía yo, parece que no fuera tanto, pero hicimos un avance importante. Estuvimos viendo de qué se ocupa la didáctica, o sea, cuál sería el objeto de estudio de la didáctica, ¿no? ¿Qué características tiene ese objeto de estudio? ¿Por qué hablamos que la didáctica tiene una parte teórica y una parte práctica? ¿En qué consiste cada una de esas partes? Estuvimos hablando de la enseñanza, estuvimos hablando de la buena enseñanza, estuvimos hablando del contrato didáctico, estuvimos hablando de las características que tiene esta comunicación entre docente y alumno, que es una comunicación que siempre está mediada con un contenido y por lo tanto es una comunicación intencional, ¿no? O sea, vimos como bastantes conceptos con respecto a eso. Eso lo trabajamos a partir de un material de Ruth Harf, que habla de didáctica, ¿no? Y ahora en esta presentación del PowerPoint vamos a recordar algunas cuestiones, así que yo lo voy a pasar rápidamente. Si alguno quiere que aclaremos alguna cuestión, por favor me interrumpe, ¿no? Y lo aclaramos, porque esto es como una revisión de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Disculpe, profesora, ¿el Power después lo va a subir a la plataforma? No, porque el Power tiene lo que tiene el documento de Harf. No es otra cosa. ¿Sí? Y tienen ustedes las preguntas, tienen las respuestas dadas y demás, así que no lo necesitan en realidad. Espérenme un poquito. Voy a cerrar acá. Bueno, la clase 4. ¿De qué? Se está quedando sin esta reunión, terminar en 10 minutos, actualiza ahora, no actualiza. ¿De qué se ocupa la didáctica? ¿Cuál es el objeto de estudio de la didáctica? Bueno, eso lo hemos señalado en varias oportunidades. Dijimos que la didáctica, que voy a ver si esto lo puedo correr de acá, ahí está. La didáctica se ocupa de la situación de enseñanza en toda su complejidad, en la que aparece la relación docente-alumno, el contenido que se enseña y que se intenta que el alumno aprenda, las técnicas que se seleccionan para dirigir el proceso de aprendizaje, las variables institucionales y sociales que de algún modo determinan el qué enseñar y qué aprender. Recuerdan que cuando hablábamos de la situación de enseñanza en toda su complejidad, ¿no? Hablábamos de esta tríada didáctica, docente, alumno, contenido, donde están las actividades, está la comunicación, están las técnicas, y hablábamos como de un círculo, lo hacíamos como una representación, ese triángulo estaba dentro de un círculo que representaba el contexto, que era, digamos, lo institucional y lo social, lo político, lo económico, todo, las variables, ¿no? Sociales, políticas, culturales y económicas que condicionan lo que acontece en una escuela, porque la didáctica se da en un aula dentro de una institución. Eso creo que quedó claro. ¿Tienen alguna duda y demás? No, profe. No, profe. Bueno, bien, entonces, ese es el objeto de estudio de la didáctica. El objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza, ¿sí?
Esperen que presento acá. Bueno, esto es sumamente importante y lo voy a explicar calmadamente, porque todavía hay muchos que quizás porque no estuvieron en el encuentro pasado, quizás yo no he sido muy clara en la explicación, ¿no? Todavía hay confusiones con respecto a que la didáctica se ocupa de la teoría de la enseñanza y de la práctica de la enseñanza. Hablamos de la teoría y de la práctica. Cuando hablamos de la teoría y de la práctica, no hablamos de que en una clase yo enseño una parte teórica, un concepto, y después lo llevo a los estudiantes a realizar una práctica. No. Eso es lo que acontece en una clase y donde yo puedo decir, bueno, la clase tiene un momento de exposición y tiene un momento de un trabajo práctico en donde hay que realizar una tarea. Acá nosotros estamos hablando del objeto de estudio de la didáctica. Y el objeto de estudio de la didáctica se ocupa de la enseñanza desde un aspecto teórico y de la enseñanza desde un aspecto práctico. Por eso es que hablamos que la didáctica tiene una dimensión teórica, ¿no? Y una dimensión práctica. Esperen que me vuelvo uno para atrás. La didáctica como disciplina que tiene como objeto de estudio la enseñanza, tiene una dimensión teórica y una dimensión práctica. La dimensión teórica también se denomina dimensión descriptiva explicativa. ¿Qué es esta dimensión descriptiva explicativa? Es el conjunto de conceptualizaciones teóricas que fundamentan la situación de enseñanza. Ayudan a comprenderla, explicarla, describirla, sostenerla, argumentarla, darle sentido, darle una dimensión que trasciende lo puramente técnico. Les puse en rojo conceptualizaciones teóricas. Disculpe, profesora, se le escucha muy entrecortado. Bueno. Se le escucha muy entrecortado, profesora. No se le escucha, profesora. Ahí cerré el video. ¿Me escuchan mejor? Ahora sí, profe, se le escucha mejor. Sí, profe. Entonces, vamos de nuevo. Les decía yo que la didáctica como disciplina que estudia la enseñanza tiene una dimensión teórica y una dimensión práctica de la enseñanza. La dimensión teórica también se denomina dimensión descriptiva explicativa. ¿Y qué es esta dimensión? De la didáctica, no estamos hablando de la clase que yo enseño una parte teórica y una parte práctica. Estoy hablando de la didáctica como esta gran ciencia que estudia la enseñanza. ¿De qué se ocupa la dimensión descriptiva explicativa? Bueno, es el conjunto de conceptualizaciones teóricas, son las fundamentaciones teóricas que sustentan la enseñanza, que sustentan mi forma de enseñar. Por eso dicen que ayudan a comprender la situación de enseñanza, explicarla, describirla, sostenerla, argumentarla, darle sentido, a darle una dimensión que transciende lo meramente técnico. ¿Qué es lo meramente técnico de la didáctica? Por ejemplo, que yo les enseñe cómo se secuencia una clase. ¿Cómo se hace tal cosa sería lo técnico. Pero cómo se secuencia la clase va a depender de la concepción en la cual yo me pare, porque yo puedo secuenciar una clase desde un enfoque meramente expositivo o desde un enfoque más activo por parte del alumno. Puedo secuenciar la clase nada más que presentando los conceptos al principio o primero trabajar desde las ideas previas. O sea, hay diferentes maneras de secuenciar una clase. Entonces, desde el lugar de donde yo me paro, cuáles son esas fundamentaciones, va a ser la forma en que yo voy a secuenciarlo. ¿Eso se entiende? Sí, profesora. Se escuchó muy entrecortado, sí, profesor. Perfecto. ¿Todos me escuchan entrecortado? ¿Me escuchan? Está cortado su audio, profe.
¿Eh? No está cortado mi audio. No. Sí, se entrecorta No se mucho, escucha, no se puede profe. entender, profe. Mm. A ver. Espéreme un segundo. Ahí se escucha bien. Se escucha bien, pero se va a cortar dentro de 2 segundos. ¿Se va a cortar la clase? Sí, profesora. Ay, no me dice acá. Bueno, entonces esperamos que se corte e ingresamos de nuevo. No se escucha, no se escucha. Bueno, a Sí, ver. profe, cortemos e ingresamos nuevamente. Sí. Gracias. Cortemos, ingresemos de nuevo, así no se corta la explicación. Bueno, Ujú. listo, listo.